Señora consejera, ¿qué recursos y medidas tiene prevista la Consejería poner en marcha en el marco de la Ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia para garantizar la cobertura de los mayores de edad extutelados? Río, señora vicepresidenta. Gracias, señora del Río. Señoría, la modificación que se introduce en la Ley de Protección del Menor en 2015 establece un sistema más amplio que la simple cobertura de los extutelados. Es decir, se trata de programas orientados para la vida independiente dirigidos a jóvenes bajo una medida de protección particularmente de acogimiento residencial aquellos de 16 a 18. Es decir, justo antes también yo creo que es importante que hablemos que es imprescindible capacitar a aquellos jóvenes para que después de los 18 no tengan ningún problema. Y también estamos en programas de seguimiento socioeducativo, de alojamiento y inserción laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas. En definitiva, no se trata de mayores extutelados, sino menores de 16 años que están bajo medidas de protección y, por lo tanto, es una preparación que debe iniciarse en los acogimientos residenciales a través de los proyectos socioeducativos individuales. Es en el marco del Plan Individualizado de Protección que define la entidad pública y, además, en cada centro tendrá que existir el proyecto educativo de centro con su reglamento interno, así como dichos proyectos educativos individualizados. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora del Río. Perdón. 155 menores en este momento en desamparo, 570 entre la edad de 15 y 17 años, nos preocupa realmente su futuro, nos preocupa el futuro de estas personas que son las hijas y los hijos de los nadie. Cuesta comprender el vacío legal y la falta de cobertura a la que se han visto sometidas a estas criaturas que como regalo de cumpleaños se les da una patadita y se les pone en la calle. Cuesta entender que dejemos en manos de la caridad o solidaridad y no del derecho la vida y el futuro de unas adolescentes sin estudio, la mayor parte de los casos sin la ESO siquiera, sin trabajo y sin soporte familiar. Es sencillamente una crueldad por parte de las administraciones públicas, pero también por parte de toda la sociedad, la indiferencia con la que se ha ignorado, mirando hacia otro lado, el destino de nuestras niñas y niños más indefensos. Les hemos echado a la calle convirtiéndoles en carne de cañón. Este es el proceso. Hijos e hijas de familias desestructuradas, les cerramos las puertas de los centros y le abrimos las puertas de las cárceles. En el mejor de los casos, continuamos el ciclo creando otras familias desestructuradas que a su vez es carne de centro y de miseria en un círculo fatal de personas dependientes de servicios sociales. ¿Hasta cuándo nuestra ineficacia y nuestra indiferencia? ¿Y qué pasa con quienes cumplieron 18 años en estos últimos años, que conocemos casos de chicas que están tiradas en la calle, viviendo en pisos ocupados, sin agua y sin luz, y sobreviviendo mal que bien con el trabajo más antiguo y más machista que conocemos? Espero que la puesta en marcha de la nueva ley, aunque sea cogiendo con pinzas el raquítico artículo 22 bis, nos permita romper con una grave injusticia que debería avergonzarnos a quienes creíamos vivir en una sociedad democrática justa e igualitaria. Un fraude cuando ha resultado ser incapaz de cuidar a sus criaturas más vulnerables. No puede ser que durante años estemos intentando mantener, y hay personas, criaturas que entran muy pequeñitas, con 4 años y que acaban con 18, manteniendo un sistema que es muy costoso, de protección para después, cuando cumplan 18 años, dejarlas en la calle sin haberlas reinsertado a su familia, que era el objetivo inicial, a su familia biológica, y sin haberle buscado alguna otra alternativa con familias en acogimiento de familia ajena o en adopción en muchos de los casos. Muchas gracias, señora del Río. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora del Río. Sí, usted sabe, como saben, nosotros nos hemos propuesto que en los próximos meses no haya ningún menor de 6 años en residencia, en acogimiento residencial, y yo creo que es la línea de ir trabajando para fomentar los acogimientos familiares, que son mucho más eficaces, pero en tanto en cuanto no cubramos ese amplio margen, vamos a crear una mesa técnica con los cabildos, que como usted sabe bien, son los que tienen las competencias, los que ejercen el acogimiento residencial, y vamos a establecer las bases de lo que debe ser la formación, la materialización de estos programas a los que antes aludía, porque efectivamente tienes que formarlos antes de cumplir la edad para luego que la inserción
laboral pues sea plena. Son muchos los recursos que se dedican, pero no son un gasto de ninguna forma. Es una inversión en los más vulnerables de esta sociedad, que son los niños que no tienen sino a la Administración y la solidaridad de los que pagan impuestos y que gestionamos desde el Gobierno de Canarias y los Cabildos para una vida plena, que luego, por cierto, reviste, revuelve en ingresos a la propia comunidad autónoma si el trabajo se hace bien. Muchas gracias.